Hola a todos, bienvenidos al canal. Bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con nuestros ejemplos de análisis de columna. Recuerden que teníamos el ejemplo 17A, el ejemplo 17B y el ejemplo 17C. Hicimos el 17A en la clase anterior, en esta clase vamos a hacer el 17B y el 17C, que son más rápidos porque se hacen con tablas de ayuda que aparecen en el ISC. Entonces solo quiero recapitular un poco lo que habíamos hecho. Recuerden que les había explicado que la capacidad de una columna dependía básicamente de si el comportamiento era elástico o inelástico. Si el comportamiento era elástico, por ejemplo, entonces íbamos a estar gobernados por esta ecuación que está acá. Y si el comportamiento era inelástico, íbamos a estar gobernados por esta ecuación que está acá. Y todo se resumía a calcular este factor que está acá. Adicionalmente a eso teníamos que verificar si la columna era esbelta o era compacta, y eso lo chequeamos con la tabla B4.1a. Recuerden que aquí verificábamos si los patines eran compactos y aquí verificábamos si el alma era compacta. Aquí está el chequeo para los patines y para el alma. En el caso que fuera compacta, entonces recuerden que decíamos que íbamos a diseñar con la sección E3. En el caso que no fuera compacta alguna de las partes y fuera esbelta, entonces recuerden que vamos a diseñar con la sección E7, que es para elementos esbeltos básicamente, o elementos con miembros esbeltos. Entonces el método que ya cubrimos fue el método 1 en el ejemplo 17A. Nos falta el método 2 y el método 3, no sé por aquí sigue diciendo 2, debería decir 3. Y ambos son ayudas de diseño. Este aparece en la tabla 4-1 y este aparece en la tabla 4-22. Entonces en el ejemplo anterior hicimos, como les digo, este método que está acá, que es el más largo, más tedioso. Sin embargo, podría decir que es el mejor de todo, obviamente, porque sabemos qué es lo que estamos haciendo y podemos manejar cualquier columna, cualquier caso. Recuerden que también les había mencionado de que, por ejemplo, aunque R y E sea el radio de giro alrededor del eje débil, entonces eso no significa que siempre va a gobernar R y E. Tenemos que verificar RX y RY, tenemos que verificar las dos direcciones. Como les dije, la razón es que aunque Rx sea mayor que Ry, no significa que KL sobre Rx va a ser mayor que KL sobre R en Y. Y la razón es que podemos tener distintas longitudes de arrestre, por ejemplo, sea columnas con distintas longitudes en el eje fuerte y el eje débil. Eso ya se lo expliqué en la clase anterior, entonces tenemos que ver cada una de las condiciones que tenemos. En base a todo esto que discutimos, lo que hicimos luego fue realizar este ejemplo 17A. En este ejemplo teníamos que analizar esta columna que está acá. Entonces era una W14x90 cuyo FI son 50 KSI. En el arrastramiento en el eje fuerte es mostrado a la izquierda, o sea, era este. Era una columna de 35 de largo en el eje fuerte. Sin embargo, el arrastramiento en el eje débil tenía distintas longitudes y distintas condiciones de apoyo. Entonces, como les digo, tenía que verificar eso, y eso fue lo que hice. Si nos fijamos acá, un resumen de los cálculos que hicimos eran los siguientes. Sabíamos que era una W14x90, buscamos el área gruesa, era 26.5 pulgadas cuadradas, el radio de giro en X 6.14, el radio de giro en Y 370. Entonces, chequeamos la compacidad, buscamos lambda F en la tabla. Recuerden que en la tabla aparece la compacidad, dice criterio de compacidad, entonces ahí pudimos ver cuánto era lambda F, que era 10.2. Recuerden que este está referido a los patines y este está referido al alma. El que está referido al alma era 25.9 lambda W. Luego verificamos los límites de compacidad. Lambda F, que recuerden que es para los patines, es 0.56 por raíz cuadrada de E entre F y E. Luego simplemente sustituí 0.56 por raíz cuadrada de E, que es 29.000 KSI para el acero, y F y E, que para este en específico eran 50 KSI. Eso me daba 37.49, lo cual era mayor que 10.2, lo que significaba que los patines eran compactos. Ahora calculé lambda W, era 1.49 raíz de el modo de elasticidad entre el esfuerzo de excedencia. Luego simplemente sustituí, me dio 35.88, lo cual es mayor que 25.9, lo que significa también de que el alma es compacta. Entonces en este caso tengo una sección compacta, lo que significa que la sección E3 aplica. Como tenía distintos casos,
para calcular la esbeltez, entonces hice una tabla. Hice el caso X, que era uno solo, pero el caso Y, este que está acá, eran tres. Tenía Y1, Y2 y Y3. Por ejemplo, aquí tenía el caso de empotrado articulado, y recuerden que encontré en la tabla que era 0.8, y luego, por ejemplo, para calle 1, que estaba considerando como el caso que está arriba, tengo articulado, entonces en ese caso cae 1, luego calle 2 es lo mismo, articulado, por eso es 1, y luego este empotrado articulado para calle 3, 0.8. Luego escribimos las longitudes correspondientes en pulgadas, luego los radios de giro, y luego calculamos KL entre R. Y recuerden que el mayor KL entre R va a ser el que va a gobernar. ¿Por qué el mayor KL entre R va a ser el que va a gobernar? Porque KL entre R es una medida del esbeltez, significa que esa es la más esbelta de todas las condiciones que tengo. Ok, luego calculamos el esfuerzo de pandeo elástico, el esfuerzo crítico de Euler. Ya recuerden que desarrollamos la fórmula desde el inicio hasta el final. Simplemente sustituimos, obtuvimos que esto era 95.58 KSI. Luego verificamos si nuestra columna se va a comportar de manera elástica o inelástica en su pandeo. Entonces, en este caso, recuerden que lo que tenía que verificar era que KL entre R fuera mayor o menor que 4.71 por raíz cuadrada de E entre F y E. En el caso de que fuera menor, entonces el comportamiento de la columna iba a ser inelástico, o sea, el pandeo iba a ser inelástico. En el caso que fuera mayor, iba a ser elástico. Entonces, calculamos 4.71 por raíz cuadrada de 29.000 KSI entre 50 KSI. Esto me da 113.4 KSI. Ese es nuestro límite. Si somos menores que eso, significa de que el pandeo es inelástico, y si somos mayores que eso, significa que el pandeo es elástico. En este caso somos menores que eso, porque KL entre R es 54.723, lo que significaba que el pandeo iba a ser inelástico. Entonces la ecuación del esfuerzo crítico era esta. Simplemente sustituimos cada uno de estos factores. Este exponente que está acá, F ya lo conocemos, F ya lo conocemos, y de aquí simplemente obtuvimos 40.17 KSI. Este es el esfuerzo crítico, pero la capacidad es 0.90, porque phi es 0.90 por el esfuerzo crítico por el área gruesa. Entonces multiplicamos 0.90 por el esfuerzo crítico, que eran 40.17, por el área gruesa 26.5, y obtuvimos 958.1 kip. Ok, espero que hasta ahí todo claro. Ese fue el primer método. Hay otros métodos que ya vamos a ver cómo funcionan. Ok, entonces el método 2, lo que vamos a hacer es utilizar una tabla de capacidad, una ayuda de diseño. Esta aparece en la página 4-12. Lo interesante de ver acá es que solo sirve para un FI de 50 KSI. Adicionalmente está en términos de RY, del radio de giro en el eje débil, obviamente, o del menor radio de giro. ¿Cómo hacemos en el caso entonces de que tenemos la columna que no estaba gobernada por RY sino por RX? Porque recuerden que al final el que estaba gobernando era KL entre RX, pero esto está en términos de RY. Entonces, ¿cómo hago en este caso? Como les digo, esta ayuda lista la capacidad de las columnas basado en la capacidad de pandeo alrededor del eje débil. En otras palabras, siempre asume que el pandeo alrededor del eje débil gobierna. Entonces recuerden que KL entre R, según esta tabla, es KY por LY entre RY. Para chequear la capacidad de pandeo alrededor del eje fuerte, tenemos que hacer una conversión. Lo que vamos a decir básicamente es que KL entre RX va a ser igual a KL entre RY. Porque los quiero igualar, porque necesito utilizar K por L alrededor del eje X. Entonces lo que voy a decir es que KX por LX entre RX va a ser igual a KY por LY entre RY. Despejando, voy a tener que KY por LY va a ser igual a KX por LX entre RX sobre RY. Y si se fijan, esta relación RX entre RY aparece acá. RX entre RY, entonces va a ser fácil de chequear la relación. Ahora podemos chequear cada eje simplemente examinando la tabla con el valor apropiado. Si voy con el eje débil, pues simplemente me voy directo. KL es KY por LY. Directo, no tengo nada más que hacer. Pero si voy al eje fuerte, voy a tener un KL efectivo.
que va a ser KX por LX entre la relación RX sobre RY. Para que todo esto quede claro, vamos a hacer el siguiente ejemplo. El ejemplo 17b dice: analizar la siguiente columna usando el método DO. Es la misma columna, W14 por 90, FY son 50 KSI. De lo contrario, no podría usar la tabla. El arrastramiento en el eje fuerte es mostrado a la izquierda y el arrastramiento en el eje débil es mostrado a la derecha. Y si se fijan, es exactamente el mismo arrastramiento del ejemplo anterior. Estoy haciendo el ejemplo anterior simplemente con la tabla de capacidad. Entonces ya vamos a trabajar en el ejemplo. Sería bueno que tengamos abierto el manual, lo que vamos a buscar en la tabla 4.1. Y acá tenemos la tabla, acá la pueden ver. Ok, entonces vamos a empezar con el ejemplo. Recordemos del ejemplo 17a que tenemos una W14 por 90. KX es 0.8 y LX son 35 pies. Recuerden que eso lo tenemos del ejemplo 17a. Entonces, como en este caso es el eje X el que me gobierna y lo podemos ver acá, del 17a pueden ver que es la dirección X la que me gobierna. O sea que me gobierna KX 0.8 y obviamente LX que eran 35 pies. Entonces eso es lo que voy a estar utilizando en este ejemplo, porque recuerden que es exactamente el mismo, solo que con otro método, con el método DO. Entonces ya sé que es KX y LX, lo que significa que voy a tener que hacer la transformación. Y recuerden que para esa transformación requiero saber cuánto es la relación RX-RY. Porque al final lo que quiero es un KL efectivo. Quiero saber cuánto es KL efectivo, que es una especie de KLY, simplemente en función de KX y LX y del radio de giro en X. Se trata de eso nada más. Recuerden que ese KL efectivo es KX por LX entre la relación RX-RY. Necesito la relación RX-RY para una W14 por 90. Entonces vamos al manual. Recuerden que estamos en la tabla 4.1. Entonces tenemos una W14 por 90. Y para 14 por 90, la relación RX-RY, como pueden ver, es 1.66. ¿Ok? Entonces vamos a escribir acá 1.66. Entonces tenemos 0.80 por 35 pies entre 1.66. Eso me da 16.87 pies, ¿ok? Entonces, recuerden que no tengo para 16.87 pies porque esta tabla pueden ver que está para números cerrados, nada más. Tengo 6, 7, 8, 9, 10, o sea, pero tengo por ejemplo 16 y 17, pero no tengo 16.87, entonces voy a tener que interpolar entre 16 y 17. ¿Cuánto es la capacidad para 16? Si se fijan es 979 y para 17 955. Entonces entre esos dos valores voy a tener que interpolar. Entonces voy a decir, bueno, la capacidad para un KL de 16 pies es igual a 979 y la capacidad para un KL de 17 pies es 955. Recuerden que estos son kips. Entonces lo que voy a hacer ahora es interpolar. Por lo tanto, para mi caso voy a hacer interpolación lineal y todos recuerdan cómo hacer eso. Voy a decir la capacidad entonces va a ser igual a ¿cuánto? 979 más el valor que ando buscando, que es 16.87 pies menos 16 pies. Y recuerden que ahora multiplico por la pendiente, que es 955 kips menos 979 kips entre 17 pies menos 16 pies. Eso me da 958.12 kips. Y esa es la capacidad utilizando la tabla. Recuerden que la tabla 4.1. Si se fijan con respecto al ejemplo
17A. Las diferencias son decimales, nada más. Ok, entonces ahora vamos con el método 3. El método 3 es una tabla de esfuerzo crítico, la cual es una ayuda de diseño que aparece en la página 4-322. Es la tabla 422. Esta ayuda lista el esfuerzo crítico como una función de la longitud efectiva de la columna. Lo interesante acá es que venimos con KL entre R que gobierna, no importa si es en X o en Y. Es mucho más versátil para otros grados de acero. Como pueden ver acá tengo distintos grados de acero. Tengo para 35 KSI, 36, 42, 46, 50. Y sirve como un chequeo sencillo para ver si nuestros cálculos fueron correctos. O sea que si estamos haciendo, por ejemplo, un examen y queremos verificar que nuestros cálculos son correctos, pues venimos directamente a esta tabla y rápidamente podemos chequear. Es importante notar que en este caso el factor de reducción de capacidad ya viene incluido, como pueden ver. O sea que lo único que tengo que hacer ahora es multiplicar por el área gruesa. Porque a diferencia de la otra tabla, de la tabla 4.1, en este caso me da phi por el esfuerzo crítico, pero no me da la capacidad directamente. O sea que hace falta multiplicar por el área gruesa. Esa es la diferencia también. Ok, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo 17C, que es prácticamente repetir el mismo ejemplo, la misma columna, mismas condiciones. La única diferencia es que lo vamos a hacer utilizando la tabla 422 que aparece en esta página que está acá, 4-322. Ok, entonces acá estamos en la tabla y pueden ver que el valor con el que tenemos que venir a esta tabla es con KL entre R y obviamente con el FI que tenemos. Ya sabemos que el FI son 50 KSI. Entonces tenemos que saber cuál es el KL entre R que gobierna. ¿Cómo es eso? No lo voy a hacer todo de nuevo, pero si regreso al 17A, me doy cuenta de que el KL entre R que gobierna es 54.723. Entonces es el que voy a utilizar para llegar a esa tabla. Ahora, si se fijan en la tabla, no tengo ese valor. Tengo 54, tengo 53, tengo 55, pero no tengo 74.723. Entonces lo que voy a hacer va a ser interpolar entre 54 y 55. Ok, entonces digamos ejemplo 17C. Entonces recordemos que el área gruesa es igual a 26.5 pulgadas cuadradas. Recuerden que me interesa el área gruesa porque al final voy a multiplicar por el área gruesa, porque lo que voy a tener es phi por el esfuerzo crítico. Recuerden de que FY es igual a 50 KSI y que lo que más me interesa ahora es KL entre R. K por L entre R, que es el máximo, el que vamos a utilizar, recuerden, del ejemplo 17A, sé que es 54.723 y eso estaba en el eje X. Entonces, eso significa de que voy a interpolar entre 54 y 55. Entonces voy a decir phi por el esfuerzo crítico para un KL entre R de 54 va a ser igual a, tenemos que venir a la tabla, buscamos 54 y si nos fijamos tenemos 36.4. Entonces vamos a decir 36.4. Ok. Ahora vamos con el siguiente. Phi por el esfuerzo crítico para un KL entre R de 55, porque nosotros estamos entre 54 y 55. Entonces este va a ser, busquemos 55, acá está 55, seguimos para acá, 36.1. 36.1. Ok. ¿Y qué son estos? KSI, recuerden. Porque estamos hablando de phi por el esfuerzo crítico. Ahora, a mí me interesa saber cuánto es phi por el esfuerzo crítico en 54.723. Entonces voy a decir, por lo tanto, phi por el esfuerzo crítico para un KL entre R de 54.723. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, interpolando linealmente. Ahora, para los que no lo recuerdan, lo voy a recordar acá.
¿Qué es lo que básicamente hacemos? Básicamente decimos lo siguiente. Tengo un par de ejes. Si quieren le damos a este el eje X y a este el eje Y. Ahora, en el eje X, lo que tengo listado es K por L entre R. Y en el eje Y, obviamente, es phi por el esfuerzo crítico. Entonces, yo sé que tengo 54 y tengo 55. Ahora, para 54 obtengo un valor de 36.4. Ahora, para 55, recuerden de que es 36.1. Entonces, básicamente sé que entre este punto y este punto tengo una línea recta. Eso es lo que estoy asumiendo cuando estoy haciendo una interpolación lineal. Y a mí ahora lo que me interesa es saber si esto es una línea recta para un valor de 54.723. ¿A dónde voy a intersectar aquí? O sea, ¿cuál es el valor de Y que voy a obtener, que en este caso es el esfuerzo crítico multiplicado por phi? Y la única manera de hacer esto es obviamente con la ecuación de la recta e introduciendo el valor de X en esa ecuación de la recta. Entonces recuerden que si tengo dos puntos y la pendiente, se puede escribir de la siguiente manera. Puedo decir Y menos Y sub 0 es igual a ¿qué? Es igual a la pendiente por X menos X sub 0. Y de acá puedo despejar de que Y va a ser igual a la pendiente por X menos X sub 0. Y como aquí tengo menos Y sub 0, entonces voy a decir más Y sub 0. Ok. Esta pendiente la puedo escribir en su forma completa, que la pendiente es igual a ¿qué? Recuerden que es el cambio en Y entre el cambio en X. Entonces puedo decir es Y1 menos Y sub 0 entre X1 menos X sub 0 multiplicado ahora por X menos X sub 0 más Y sub 0. Ahora, si lo quiero escribir en la forma en la que normalmente escribe la interpolación lineal, sin recordar que esta es la ecuación exactamente de dónde viene, lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo decir, bueno, entonces Y, que en este caso es esto, sería igual a Y sub 0 más X menos X sub 0 multiplicado por la pendiente que es Y sub 1 menos Y sub 0 entre X sub 1 menos X sub 0. Y de ahí simplemente lo que hago es sustituir. Recuerden que realmente esto es phi por el esfuerzo crítico. Y recuerden que realmente X es KL entre R. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Simplemente vamos a sustituir. Vamos a decir 36.4. Porque esto sería Y sub 0 obviamente. Estoy en esta fórmula. Más X, que es el valor que me interesa saber. 54.723. Menos X sub 0, que es el primer valor de X, que es 54, multiplicado por, ¿qué? Bueno, por la diferencia en Y entre la diferencia en X. ¿Cuál es la diferencia en Y? Es 36.1 menos 36.4 entre 55 menos 54. Ok. Si hacemos la operación, vamos a obtener 36.183 KSI. Pero realmente me interesa saber cuánto es la capacidad, no el esfuerzo crítico. Recuerden que la capacidad es phi por el esfuerzo crítico, que esa parte ya la tenemos, multiplicado por el área gruesa, que es lo que me hace falta multiplicar. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esto que está acá, 36.183
KSI por el área gruesa. Y recuerden que aquí tengo el área gruesa, 26.5 pulgadas cuadradas. 26.5 pulgadas cuadradas. Si hacemos la operación, vamos a obtener lo siguiente. 958.9 kips. Ok, entonces veamos la comparación. Aquí obtuvimos 958.9. En el anterior obtuvimos 958.12. Y en el anterior obtuvimos 958.1 kips. O sea que están bastante cerca. Cualquiera de los tres métodos funciona. Evidentemente este es el mejor porque puede manejar cualquier caso, pero los otros los pueden sacar de apuros de manera rápida. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video les pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen una duda la pueden dejar en los comentarios. Ya saben de que si son mis alumnos me pueden escribir directamente por WhatsApp o me pueden llamar si tienen cualquier duda. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.